Vamos anotando nuestras preguntas, por favor, ya para que ya en el último bloque empiecen con las preguntas o de repente con algunas propias experiencias de cada uno de ustedes, quizás, ¿no? Y que nosotros, pues de repente, tanto Noelina y quien les habla humildemente, les pueda estar ayudando de una u otra forma. ¿Ok? Noelina, creo que ya ingresaste. Sí, ya estoy aquí, licenciado. Listo, Noelina. Te Ok, escuchamos. entonces vamos a continuar con los otros trastornos que estábamos viendo. A ver, por favor, si me pasa la siguiente PPT. La siguiente. Ok, ahora vamos a ver propiamente el estrés. A ver, todos hemos pasado por estrés en algún momento, todos de alguna manera conocemos experiencialmente qué es el estrés. Básicamente, pues es un malestar psicológico en este caso, intenso o prolongado, que pues nos provoca, ¿no? Al exponernos a factores internos o externos que simbolizan de repente o representan algún tipo de estresor o algún tipo, pues, de efecto negativo en nosotros. El estrés es la forma de cómo básicamente el cerebro y el cuerpo responden ante cualquier demanda. Ahora vamos a ver en la siguiente PPT justamente de lo que estábamos hablando. A ver, las características, vamos primero con las características, vamos a decir, coloquiales del estrés: comportamiento irritable, arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación a veces, que se expresan típicamente como agresión verbal o física a otras personas o objetos, ¿no? Son personas que, vamos a decir, rápidamente pierden el control y de repente tienden a, vamos a decir, actuar impulsivamente, contestar mal o tal vez agredir físicamente a alguien, ¿no? Un comportamiento imprudente o autodestructivo. Hipervigilancia. ¿Qué es la hipervigilancia? Es un estado de tensión o estado de alerta continuo, ¿no? Que estamos muy de repente a la defensiva muchas veces. Respuesta de sobresalto exagerada, de repente nos preguntan algo y tendemos netamente a gritar o a responder de una manera, pues, de repente un poco agresiva. Problemas de concentración, se nos es difícil concentrarnos, ya que estamos pues constantemente pensando en otra cosa, y alteración del sueño, justamente lo que ya habíamos estado hablando anteriormente. Como vemos, algunos de los trastornos están ligados entre sí. Ahora sí, en la siguiente PPT vamos a ver lo que estábamos mencionando, que es el trastorno de estrés postraumático. Ahora, que ya hemos visto que es el estrés, ahora vamos a ver qué es el trastorno de estrés postraumático. Básicamente es un evento que involucra directamente el haber experimentado o presenciado una amenaza inmediata a la vida propia o algo que ha sido traumático para nosotros. Vamos a decir, una experiencia que está anclada a un trauma, algo que nosotros consideramos como algo traumático, algo demasiado estresante para nosotros. En este caso sería no solo vamos a decir, algo que haya atentado con nuestra vida, sino también algo que haya violentado nuestra integridad física, moral, o de repente de otra persona, pero que es cercana a nosotros. Este trastorno puede iniciarse en cualquier edad. Los síntomas suelen aparecer en este caso en los 3 primeros meses posteriores al trauma. Es decir, yo tengo mi evento traumático, vamos a decir, ahorita, octubre. En enero, vamos a decir, se estarían presentando esto, lo que es el trastorno de estrés postraumático. No es inmediato, ocurre en algunas ocasiones, pero por lo general se presenta 3 meses después. Y puede haber un lapso temporal de meses o incluso años antes de que los síntomas se manifiesten. Como lo estoy diciendo, por lo general son los 3 primeros meses después del trauma, pero puede ser de repente en algunas ocasiones, puede haber una variabilidad. A ver, los síntomas. Vamos a la siguiente PPT, licenciado. Dentro de los síntomas o de las características que encontramos son los esfuerzos para evitar pensamientos o sentimientos asociados al evento traumático, ¿no? En este caso vamos a decir familiares de un adicto, familiares de un consumidor, parejas de un consumidor, de repente han presenciado cómo esta persona ha tocado fondo, cómo esta persona se ha autoflagelado, cómo esta persona se ha hecho daño, de repente ha tocado fondo y ha atentado contra su vida. Eso ha sido un evento traumático. Entonces ahí es donde ya la persona que es, pues que está junto con el adicto, en este caso el codependiente, el coadicto, puede tener un trastorno de estrés postraumático. Ahora, evitar actividades o situaciones que evocan los recuerdos del evento, lo mismo, casi del anterior, va ligado. La incapacidad para recordar un aspecto importante del evento. En esta parte lo podemos llamar amnesia psicogénica, que quiere decir que básicamente omitimos ciertas partes.
pero esto no es porque nosotros tengamos algún daño neurocognitivo, sino que simplemente nuestro cerebro lo que está haciendo es, vamos a decir, suprimir aquellas características que de repente son demasiado chocantes para nosotros. Entonces, para de repente no estresarnos, nuestro cerebro lo que hace es suprimir. Pero lo que estamos haciendo es que tenemos el recuerdo, pero nuestro cerebro lo está suprimiendo en ese momento. Obviamente con terapia, obviamente yendo a grupos de apoyo, de repente podemos desbloquear y al desbloquear esos recuerdos, pues nos vamos a ayudar a que ese trastorno de estrés postraumático pues vaya paulatinamente mejorando en lo que es la cuestión de la sintomatología. Angustia severa cuando se recuerda el acontecimiento traumático y finalmente el intenso malestar psicológico en la exposición a eventos que simbolizan o recuerdan un aspecto del trastorno o en este caso del trauma, ¿no? Vamos a decir, si estamos en un lugar en el que pasó vamos a decir, este evento traumático, si de repente vemos a una persona, de repente con la que este adicto se estuvo en su momento en el que pasó el trauma, en el que pasó el evento chocante, personas relacionadas, lugares relacionados que nos hacen evocar el recuerdo. Entonces ahí es donde presenciamos netamente el malestar psicológico. Ahora sí, licenciado, podemos pasar a la siguiente, por favor. Justamente lo que estábamos hablando y lo mencioné hace un momento, el tema de la baja autoestima. ¿Por qué? Todos conocemos que es una baja autoestima, o vamos a decir, la percepción distorsionada que impide una autovaloración adecuada, ¿no? En este caso, los codependientes se enfocan en satisfacer las necesidades de los demás, propiamente más, pues, del adicto, ¿no? Del usuario. El sentimiento de ser necesitado es el sentimiento que más prevalece. El sentimiento de que esta persona me necesita, entonces yo tengo que estar para esta persona sí o sí. Eso conduce a la necesidad de controlar a los demás para que pueda sentirse bien, tener la situación bajo control, tener la vida del adicto bajo control, lo toman como un triunfo. Entonces, acá vamos en la parte de las características, dificultad para decir que no. Para un codependiente, en este caso con baja autoestima, le es difícil decirle que no al adicto. Si el adicto le dice cualquier cosa, esta persona va a aceptar experimentar los errores propios como algo catastrófico o insuperable, o en este caso asumir los errores del adicto como propios. Entonces, si de repente cometemos algún error que de repente es pequeño, ya lo maxificamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la vida de esta persona ya es responsabilidad de nosotros, porque asumimos que el adicto o el usuario ya no puede ser responsable de su vida. Entonces asumimos que la persona, vamos a decir, en este caso, la persona codependiente es el responsable de la vida del adicto. Mostrarse tímido o inseguro, eso como cualquier persona que tiene baja autoestima, y tolerar, justamente lo que hablábamos hace un momento, tolerar o aceptar cualquier tipo de situación sin protestar, incluso si la situación no nos gusta, nos desagrada. Entonces, sin buscar ninguna otra alternativa, aceptamos la situación como tal. ¿Por qué? Porque pensamos de que va a ser bien para la persona, para el adicto, para el usuario. Entonces, en función de ello es que aceptamos la situación, venga como venga. Entonces, ahí estamos viendo un problema de baja autoestima. A ver, licenciado, la siguiente, por favor. Ok. Aquí vamos a entrar a los TCA, en este caso los trastornos de la conducta alimentaria, sus siglas, TCA. En este caso los trastornos de la conducta alimentaria pues son problemas relacionados con la forma en cómo las personas comen, cómo ingestan la comida. Pueden ser muy perjudiciales en este caso para la salud de las personas, con sus emociones, sus relaciones personales. En este caso vamos a mencionar dos tipos de TCA, que son la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa. A ver, vamos con la siguiente, por favor, licenciado. Es la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa básicamente es la restricción intencional de la ingesta de alimentos, o sea, dejo de comer intencionalmente, me restringo los alimentos intencionalmente. Son personas que de repente comen muy poco, a propósito, esto lleva a que tengan un peso corporal muy bajo, empiezan a perder peso de manera significativa, de manera muy rápida. Tienen pavor a ganar peso, no soportan la idea de percibirse de repente gordos, tienen una imagen corporal distorsionada, se siguen viendo gordos o gordas o con un sobrepeso marcado a pesar de estar muy delgados, porque la imagen que ven en el espejo ya no es una imagen adecuada o una imagen real, sino es una imagen distorsionada. Las personas con anorexia nerviosa son muy estrictas sobre qué deben comer y en qué cantidades deben comer.
Pueden estar pensando en las calorías constantemente, pesando la comida, viendo el reverso de las etiquetas de los productos. Y pues para perder peso, muchas de esas personas con anorexia cometen ciertas actividades, como es en este caso, pues ayunan o hacen mucho ejercicio, o también algunas recurren a laxantes o diuréticos, incluso también a enemas. En este caso, los codependientes, si por ahí vemos a una persona que tiene una adicción a la comida, o en este caso tiene algún problema de trastorno de la conducta alimentaria, al momento de somatizar o tomar, vamos a decir, las acciones del adicto como propias, en este caso, como lo estaba mencionando el licenciado, al ser un coadicto y tomamos las acciones como propias, vamos a ver que de repente empezamos a manifestar las mismas características que ha cometido, pues en este caso, el adicto, o también el tema, pues, de la ansiedad, el estrés, la depresión. Como lo habíamos visto en la depresión, bajamos de peso, entonces ahí empezamos a de repente a ingestar menos alimento intencionalmente. Entonces vamos a ver que tiene que ver mucho y hay que tratar de ver las características para ver si cumplimos con un trastorno o con el otro. Vamos con la siguiente, por favor. Ok, ahora vamos con lo que es la bulimia nerviosa. En este caso, la bulimia nerviosa es la ingesta excesiva de alimentos, pero por un periodo determinado de tiempo, seguido de alguna conducta compensatoria. ¿Qué quiere decir? Que yo ingesto alimento, vamos a decir, no he comido, no he desayunado, no he almorzado, pero a la hora de la cena como demasiado, de repente como las 3 comidas juntas. Pero al darme cuenta de que ya comí demasiado, lo que hago es tener una conducta compensatoria. ¿Qué es una conducta compensatoria? Acciones que de repente en mi mente van a compensar que yo haya comido demasiado. Vamos a ver acá algunas características. Comen demasiado y sienten que pierden el control para dejar de comer. A esto se le conoce como los atracones de comida. Hacen, en este caso, acciones para compensar o corregir la conducta de comer en exceso. En este caso, lo más usual es que vomiten. Después de haber comido o ingestado tanto, se sienten tan culpables que lo que hacen es vomitar, devolver la comida que ya han ingestado. Y para impedir la ganancia de peso pueden usar laxantes, diuréticos, pastillas, el ayuno o hacer ejercicio físico en exceso. Son personas que de repente sienten que han comido mucho el día de hoy. El día de mañana se van 8 horas, 6 horas, 5 horas al gimnasio, ¿no? A hacer demasiado ejercicio y de repente esto no es algo recurrente, de repente viene después de algún atracón. Se juzgan a sí mismos basándose solo en su aspecto corporal y en su peso. Las personas con bulimia nerviosa comen mucho más de lo que come la mayoría de las personas, pero en un lapso de tiempo determinado, ¿no? Entonces ya vemos que la diferencia, a diferencia de la anorexia nerviosa, que está muy baja de peso, las personas con bulimia nerviosa pueden estar delgadas, tener un peso corporal promedio o tener un sobrepeso. En el caso de la anorexia, son personas que se caracterizan por ser muy delgadas. En el caso de la bulimia, pueden ser personas delgadas, pueden ser personas con sobrepeso o pueden ser personas que tengan un peso estable. Pero de repente decimos, pero tiene un peso estable. Eso no le exime de poder tener, en este caso, una bulimia nerviosa. Y las personas con bulimia pues suelen ocultar sus atracones y sus purgas, ¿no? Nunca de repente llegamos a saber, y esto desencadena a lo largo malestares orgánicos mucho más difíciles o mucho más graves. ¿Por qué? Porque al momento de estar vomitando y de repente traer los jugos gástricos hasta el esófago, hasta la parte de acá, puede causar daños significativos físicos, ¿no? Orgánicos. Entonces podemos ver ahí netamente que hay problemas que se pueden desencadenar a través del trastorno. Ok, licenciado. Vamos a ver con la siguiente. Ok, ahora llegamos a la parte de las recomendaciones para el tratamiento. Estas recomendaciones son de manera muy genérica porque cada de repente trastorno necesita de repente cierto tipo de tratamiento específico. Primero están los grupos de apoyo para familiares, que son básicamente los grupos de apoyo que reuniones con los familiares, de los adictos, pasando por una terapia de grupo, dirigida justamente a estas personas por expertos que han pasado pues todo este proceso o que llevan a cabo este proceso ya con tiempo de anterioridad, terapias de grupo de pacientes con familiares, ¿no? Que pueden llevarse a cabo todos los familiares de repente de adictos, pueden tener estas terapias de grupo, el tratamiento farmacológico de ser necesario. ¿Por qué tratamiento farmacológico? Porque en el caso de una depresión, en el caso de un trastorno de estrés postraumático, en el caso de repente hasta de un TCA, tenemos que ver que de repente hay
medicación de por medio y hay que tener en cuenta todo ello. Y también la terapia psicológica individual, porque es necesario que las personas así vayan a vamos a decir, a una terapia de grupo. De repente hay problemas que tienen que solucionar de manera individual. Ok, licenciado, creo que hasta ese punto nos vamos quedando. Ya. O paso a explicar ya el cuestionario. No sé, usted dígame. Sí. Explícanos de una vez el cuestionario, porque yo soy muy curiosito, quiero Ok, aprender de este cuestionario. licenciada. Ok, bueno, acá estamos viendo en pantalla que es un cuestionario, como ya lo mencioné, de codependencia, coadicción. Tenemos acá 10 preguntas, ¿sí? Las vamos a leer, las voy a leer con ustedes. La primera pregunta es, vamos a decir, ¿le asusta o le preocupa separarse del adicto por temor a que realice alguna conducta desfavorable para él mismo? El segundo sería, ¿está dispuesto a hacer cosas difíciles o que no le agraden del todo en favor del adicto? Se siente culpable por los problemas que experimenta su familia, especialmente pues el adicto. Trata de mantener el control de las diversas situaciones que pueden ocurrir en la vida del usuario. Usted tiende a ser pesimista, o sea, que usualmente es pesimista en cuanto a las situaciones en general. Usted intenta justificar con regularidad el comportamiento irresponsable del adicto. Siente que está sufriendo junto a otra persona en este momento. Se siente confundido en relación a sentimientos como culpa, amor u odio. Presenta dificultades para expresar cómo se siente o qué necesita. Y usted precisa o necesita sentirse necesitado por parte del consumidor o del usuario, del adicto, para saber que está haciendo algo bien. Ok, todas estas preguntas, si se dan cuenta, son preguntas que tienen que ver mucho con todas las características que ya mencionó el licenciado sobre un coadicto, sobre un codependiente, y también con algunos de los trastornos que estamos viendo. Por ejemplo, baja autoestima, en este caso, el necesitar saber de que de alguna manera nos necesitan. El tema de separarse, estamos viendo ahí la ansiedad marcada. Entonces, este cuestionario ha sido diseñado justamente rescatando esas características principales que de repente tiene un coadicto o un codependiente. Ok, en la parte izquierda vemos todos los indicadores, o sea, todas las preguntas que tenemos plasmadas, las 10 preguntas. En la parte derecha vemos dos columnas que dice cumple y no cumple, y al final pues vemos que dice puntos. Entonces, por ejemplo, yo me aplico, vamos a decir, este cuestionario porque es de autoaplicación. Yo, a ver, leo la primera pregunta. Dice que le asusta separarse del adicto por temor a que realice alguna conducta desfavorable para él mismo. Yo reconozco de que sí, sí me asusta separarme de esta persona o de este familiar que tengo. Entonces le pongo un 1 a la parte de cumple. Pero si yo veo de que no me asusta, yo lo puedo dejar con tranquilidad, le pongo un 0 a la parte de no cumple. Y solamente se cuentan o se contabilizan los puntos, solamente los que son unos. Los que son 0, no hay ningún problema. Justamente solo les puse acá un 1 y un 0. Ahora, el 10, como sabemos, es el número de puntos máximo. 5 puntos es la media, o en este caso el límite, ¿no? Cuando estamos viendo de que hasta el momento estamos dentro del límite. Ahora, menor a 5, no hay ningún tipo de alerta. Estamos dentro de todo teniendo algunas características, pero no es nada alarmante. Pero mayor a 5 sí evidenciamos una alerta, ¿no? Si vemos 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos o de repente 10 puntos, entonces vemos de que sí, estamos padeciendo en este momento una codependencia o una coadicción y tenemos que pues tomar cartas en el asunto. Pero si es menor a 5, como dije, no hay ningún tipo de alerta. Si estamos dentro de la media, si estamos en 5 puntos, hay que ver de repente qué factores son los más predominantes, ¿no? Leyendo de repente cuáles son las 5 partes en las que hemos puesto un punto y ver a qué responde, ¿no? Si de repente es a baja autoestima, si de repente es ansiedad, si de repente por ahí es un tipo de depresión. Entonces, hasta ese momento, ¿les ha quedado claro? ¿Tienen alguna consulta al respecto del cuestionario? Sí, gracias Noelina. Sí, importante. Mejor que lo del cuestionario, de una vez algunas personas, algunos participantes deseen hacer alguna pregunta, aprovechen, porque esto sí es bien importante, el manejo de este cuestionario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, con confianza. Nada, quedó claro, creo. ¿Listo? Bien. Entonces, como no hay preguntas, vamos a ver por el chat. Todo claro, nos dicen por el chat. Sí, todo claro, dice Claudia Careto.
claro. Fiorella Mesa dice todo claro. Excelente. Perfecto, entonces. Muy bien. Entonces, nada. Esperemos pues las preguntas. La última parte ya van a ser las preguntas generales. ¿Ya? Y nada más. Ya. Noelina, ¿deseas agregar algo más? No, no, nada más. Quería saber si les quedaba algo por ahí, alguna duda con el cuestionario. Me alegra saber de que está todo claro. Como dije, es fácil la aplicación, no es nada difícil y por ahí puede ser un método de autoaplicación muy sencillo y que de repente les va a servir para el tema, pues, de ver si de repente hay algún tipo de factor que demande algún tipo de alerta. Exacto. Bien. Esta parte, el día, te cuento, Noelina, porque no estuviste allí, el día, y algunos presentes, los que están en este momento, que son consejeros terapéuticos certificados, estuvieron, una de ellas creo que fue Charo también estuvo, Terán, de Lambayeque, ¿no? Estuvo en esta jornada de adiccionología, que se llevó a cabo el día sábado 25, el sábado que ha pasado, ¿no? ¿No? De la APAT, ¿no? De la Asociación Peruana de Adiccionología del Perú, ¿no? Y decía, ¿no? Y decía la doctora Alicia Chu Esquerre, y decía también el doctor Tobaldo Llosa, ¿no? Grandes estudiosos, ¿no? Psiquiatras, ¿no? Especialistas en drogodependencia, con casi más de 35 años en esto, ¿no? Y ambos decían de que si no es tratado el estrés postraumático, la recaída emocional en el codependiente, en el coadicto, se va a dar sí o sí. ¿Ya? Entonces, que quede claro, si el codependiente, o sea, el familiar del adicto, no soluciona su problema de estrés postraumático, así de simple, recae emocionalmente, la familia, la esposa, la mamá, el papá, la persona que esté más cerca de esa persona, recae y lamentablemente, como lo decía Chu y como lo decía Tobaldo Llosa, hay un 95% de posibilidades que también con esa familia caiga emocionalmente, ¿no? El paciente. Entonces, un dato muy preciso, muy importante para llevar, ¿no? Para llevar este mensaje a los familiares, ¿no? De que el estrés postraumático existe, de que el estrés postraumático, simple y llanamente, son los eventos traumáticos que la familia vivió y lo incorporó y lo tiene acá, ¿no? Como yo siempre lo digo y siempre se lo digo a las chicas y a los chicos, ¿no? Igual, ¿no? Igual, idéntico como tú tienes tus sueños de consumo en el tratamiento, sueñas con consumo de sustancias, sueñas jugando a la tragamoneda, sueñas de eso, igual, también, idéntico, los familiares sueñan contigo, ¿no? Entonces, esos sueños, esos ensueños, esas pesadillas, ¿verdad? Son propios del estrés postraumático, ¿no? Entonces, importante, ¿ya? Importante. Bien, entonces vamos a pasar con la última parte, ¿ya? La última parte para ya luego ir a nuestro bloque ya de preguntas, ¿ya? Para ir al bloque de preguntas y vamos a conocer un poquito, grupo, vamos a conocer un poquito sobre el triángulo del drama, ¿no? Cómo nosotros como familiares podemos ayudar a que nuestro paciente, ¿verdad? A que nuestro paciente, oh, Claudia, muy buena pregunta, Claudia Careto. Bien, Noelina, Claudia Careto nos dice el cuestionario cada cuánto se podría aplicar. ¿Se puede medir la evolución con este cuestionario? Linda pregunta. Ok, gracias por la pregunta. El cuestionario, lo más idóneo, ya que ha sido creado en base a otros cuestionarios que existen, no en Perú, sino en otros lugares, lo ideal es que se aplique cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. Ahora, para medir la evolución, en este caso veríamos si es que se ha presentado
o si es que se está presentando con más intensidad o de repente de forma más recurrente algunos síntomas. Por ejemplo, si yo me aplico el cuestionario, vamos a decir, en enero, ya, me aplico el cuestionario y he sacado una media límite de 5 puntos. Entonces estoy viendo qué características de repente he marcado, ¿no? De repente tengo, es en la pregunta que denota el tema del apego, de repente en el tema de que ya soy muy pesimista. Entonces estamos viendo acá la parte del apego, estamos viendo la parte de repente de la depresión, estamos viendo de repente la baja autoestima. Entonces vamos a ver, ya, 5, ¿ok? Estoy dentro de la media, no hay un síntoma, no hay un tema de alerta, pero sí tengo que ver qué características se están marcando. En la siguiente parte del año, después de 6 meses, me lo vuelvo a aplicar, vamos a decir, y veo de que ya no salí con 5, salí con 7, salí con 8, ok, entonces estamos viendo de que sí se está incrementando pues alguna de las puntuaciones, pero si he salido con menos, vamos a decir, ya no salí con 5 puntos, he salido solamente con 3, entonces es bueno también fijarse qué características han disminuido o qué características de repente, a diferencia del primer tramo del año en el que me tomé el cuestionario, ya no he marcado, ¿por qué no las he marcado? En este caso sería abierto ya para la introspección y ver que de repente qué funciones o de repente ya no estoy presenciando junto al adicto ciertas cosas o de repente ya en este caso mi familiar está en un estado de rehabilitación o de repente ya está siendo tratado, yo también estoy yendo a grupos de apoyo, entonces es por eso de que ya están mejorando ciertas características. Ojo, este cuestionario es simplemente una ayuda para saber si hay signos o de repente algún tipo de alerta. No quiere decir de que de repente alguno de los síntomas no se vayan a presentar más adelante. Sí se pueden presentar, como también pueden dejar de repente de presentarse con regularidad en este caso. Bien, muchísimas gracias, Noelina. ¿Alguien más de repente por el chat desea hacer alguna pregunta? ¿Quedó claro, Claudia Careto? Claro, ¿verdad? Excelente. Bien, ya. Entonces, continuamos con esta parte, pues, grupo. Ya, vea usted. Gracias a ti, Claudia. Perdón. Discúlpame. Hay una pregunta, Noelina, que nos hace en este momento Claudia también. Dice, ¿cómo manejar una familia que interna al usuario, pero sufre ansiedad y se comunica constantemente y llega constantemente al centro de rehabilitación? No le abras la puerta. Esa es la respuesta. Simple. Simple, Claudia. O sea, esto es simple. ¿Por qué? Porque el programa holístico dice, ¿verdad? Tanto a los terapeutas, a los profesionales, y dice, hazla simple. Pero Claudia dice, gracias por la práctica, por la practicidad. ¿Qué respuesta darías, Noelina, con relación a esta pregunta? Bueno, dejando de lado lo que ha mencionado el licenciado, que sí es algo práctico, que entra obviamente de toda la parte de la rehabilitación y dentro de estar, ¿no?, en el proceso, conlleva. Y sí, es bueno que se tome una instancia, como lo ha mencionado el licenciado, ya, ya yéndonos un poco más dentro de la parte de la parte ansiógena, es bueno de que se determine una instancia. Los interno a todos, dice acá la participante. Y como estábamos viendo dentro de las características de la ansiedad, hay un tema de que es difícil despegarse de las personas, en este caso las personas codependientes o coadictas, es difícil despegarse, pues en este caso esta figura de apego que es el adicto. Entonces, al internarlo en un centro, obviamente que va a haber esta repercusión en el decir, tengo que ir a visitarlo constantemente porque tienen que de alguna manera cerciorarse de que esté bien o que de repente se esté apegando al tratamiento, que de repente no esté de repente haciendo cualquier tipo de acción o cualquier tipo de conducta, vamos a decir por lo de abajo, dentro y no esté cumpliendo con todo pues el tratamiento o con todo el proceso. Pero sí,
saliéndonos un poco del chiste, es en serio de que sí hay que marcar una distancia, porque el adicto en este momento está en un proceso de rehabilitación. Entonces, si les vamos, en este caso, vamos a decir, les permitimos a la familia que vengan recurrentemente a verlo, que estén con él, no vamos a permitir que se esté haciendo vamos a decir, este desapego, tanto que es beneficioso para el adicto, porque tiene que estar en un proceso de rehabilitación él solo, como también para la familia, porque la familia ya es codependiente, ya es coadicta, o uno de ellos ya lo es. Entonces no vamos a permitir que ambos puedan llevar su proceso por separado. Entonces sí es importante hacerle entender a las personas de que van a tener de repente su día de visita o su momento pactado, pero no romper ese protocolo porque obviamente no va a ser beneficioso. Gracias, Noelina. Y antes de pasar ya al último, a la última, gracias a ti, estimada Claudia. Antes de pasar a lo último, bien, importante. En base a mi propia experiencia, humildemente, humildemente lo que me está funcionando a mí, ya aproximadamente ya casi 14 años, lo que me ayuda a que los familiares, Claudia, bajen esos niveles de ansiedad, ya porque habíamos dicho, ¿no? Igual como el usuario, ¿no? El interno tiene sus sueños de consumo, igual producto de su adicción que todavía está activa, ¿no? Porque todavía no están desintoxicados totalmente y ocurre esos sueños de consumo. Entonces igual, la familia tiene sus sueños, no de consumo, pero su sueño con su droga. Y habíamos dicho que su droga, ¿quién es? Es Pedro Perico Pablo de los Palotes, el hijo o el esposo que está interno. Ya, entonces ahí es donde se activa, ya es donde se activa lo que llamamos la codependencia. Ya la hemos aprendido. Una cosa es la codependencia y lo otro es la coadicción. Se activa la codependencia. Para que la codependencia durante el tratamiento residencial, internamiento, no se active en la familia, importante, Claudia, importante, 1, informes terapéuticos con formato, informes terapéuticos, ¿no? Semanalmente, mande usted a sus familiares un informe, ¿no? En esta semana su usuario, su residente, su familiar tuvo 2 grupos de llamadas de atención, un grupo de autoayuda, un grupo de repente de aclaratoria espiritual, participó 3 veces en el grupo del Solo por Hoy, participó 4 veces en afirmaciones, hizo 2 pulas, o sea, un informe total de que su usuario, su familiar está participando dentro de la estructura de la modalidad comunidad terapéutica, casa hogar, teo comunidad, qué sé yo, ya que está participando, o sea, que mi familiar está participando, está allí. 1. 2, importante para bajar esa ansiedad y para que no se active la codependencia de nuestros familiares, importante, los grupos, no talleres, los grupos talleres formativos por fase. Si esto no existe en un albergue, en una casa hogar, en un centro de rehabilitación modalidad comunidad terapéutica, teo comunidad, si no existe eso, entonces el familiar va a generar ansiedad. Hermano Riofrío, ¿cómo es eso de los grupos talleres formativos por fase? Claro, simple. Igual como los usuarios, los internos, los residentes, se dividen por fase, que la fase de acogida, que la fase de comunidad, que la fase de operadores, que la fase pre-reinserción social, igual como se dividen por fase, igual se tiene que dividir a los familiares por fases y hacer reuniones informativas con la psicóloga, con el director terapéutico, o de repente si es una teo comunidad terapéutica, con el pastor de la comunidad, ¿no? Hacer reuniones por fases únicamente, para que por fases entre ellos empiecen a identificarse. Es muy diferente un familiar que tiene a su interno 15 días y es muy diferente un familiar que tiene a su interno ya año y medio, que está por reinsertarse a la sociedad. No se van a identificar. Si tú haces este grupo con todos los familiares, no va a haber identificación. Y el tratamiento muchas veces funciona, por eso siempre se dice, ¿no? El tratamiento de la comunidad terapéutica funciona en base a un espíritu. Y ese espíritu
espíritu de la comunidad terapéutica o del ateo comunidad terapéutica, ese espíritu, claro, es Dios, es el poder superior, tal como cada uno de los participantes quiera ponerle el nombre, pero a ello el espíritu es el grupo. Si no hay una consistencia de grupo, entonces, ¿qué es lo que va a haber? Ansiedad, ansiedad en los familiares. Importante eso, Claudia. ¿Ya? Listo. Bien, vamos con el último enlace. Ya, mi intervención del último enlace va a ser no más de 10 minutos y automáticamente vamos ya a las preguntas, respuestas y ya para despedirnos y ver lo de los certificados. ¿Ya? Ahí hablamos.